llenos de ese Espíritu Santo, hicieron señales, milagros, prodigios. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo morando en nosotros. No, vamos, Él tiene, o sea, Dios, Espíritu Santo, tiene el poder para volver a hacer eso. Pero sabemos que lo hizo o permitió que hubiera esas señales en el momento de la expansión de la iglesia, mientras los primeros discípulos daban a conocer. ¿Sí? Entonces, ahora, tristemente, estamos en un extremo, pues, estamos alejados totalmente de esa confianza. ¿Sí? Hay una ilustración, ¿no? Cito literalmente, se cuenta que Tomás de Aquino era un famoso teólogo. Llegó a visitar al Papa y lo encontró contando dinero. El Papa le dijo: ya ves, Tomás, no podemos decir, como decía San Pedro, no tenemos plata. No, estaban los montones de dinero ahí. Dice, y Tomás de Aquino contestó: tampoco podemos decir, como él dijo, levántate y anda. ¿Sí? Es una ilustración de ver cómo, conforme la iglesia se hizo de poder y de riquezas, como que la confianza en el Señor fue alejándose. Y por eso aclara él, sí, no podemos decir con confianza, levántate y anda. Es la iglesia católica. Pero nosotros, ¿qué tan distantes estamos de esta ilustración? ¿Sí? Podemos decir, ¿tenemos oro y plata? Pues no necesariamente, pero tenemos recursos. No necesitamos de pedir ayudas a otras iglesias porque tenemos lo suficiente. Pero ¿qué tanto la autosuficiencia nos hace sentirnos orgullosos incapaces de mostrar confianza y hacer cosas por fe en Dios? No sé, eso es para pensar. Entonces, vemos cómo el Señor lleva a Pedro a hacer este milagro. Pero vemos también que no queda ahí. También el Señor le permite compartir. ¿Y a quién le compartió? A aquellos que, pues, en pocas palabras, mataron o presentaron oposición al Señor Jesús a tal grado de matarlo. Entendemos que estaba predispuesto todo, diseñado por parte de Dios, pero la responsabilidad que hubo de parte del pueblo judío, pues, se mostró y Lucas se encarga de describirlo aquí. Pero entonces Pedro, inmediatamente reconociendo quién le dio el poder, trata de llevar y de glorificar a Dios, toda la honra a Dios. Eso también debe hacernos pensar en cuanto a la actitud que a veces tenemos de llegó a los pies de Cristo porque yo le hablé. ¿Sabes qué? Pedro lo que hizo al mostrar con el milagro, dice el versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el puerto que se llama de Salomón. Entonces, en este sitio, recordar, es el templo de Herodes, había sido reconstruido por Herodes. Ya no necesariamente estaba, no sabemos exactamente cuál era este lugar de el pórtico de Salomón. También hay varias versiones, pero era un sitio especial donde se juntaban. Dicen, asombrados, no era posible. Vamos, a nosotros nos parece, es una lectura, y si no la meditamos, pues no deja de ser lectura. Pero en este momento vieron algo sobrenatural. No era posible que los dejaran irse así nada más. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hicieron? Pedro dice, varones israelitas, o sea,
hermanos en la sangre. De otra manera sería, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice, como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a esta persona. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha sido a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. En pocas palabras, no somos nosotros, es Cristo. ¿Sí? Oye, ¿cómo has cambiado? Te veo y ya no eres el mismo, no eres la misma. Ah, sí, gracias a Dios. Sí, ya soy diferente, soy mejor. Olvídate de ti y encausa la gloria a Dios. Pero no deja de llamarles a responsabilidad y les dice, bueno, este a quienes ustedes mataron, a quienes negaste, y recordar que 3 veces lo declararon justo y 3 veces lo iban a dejar libre, y ellos no quisieron que se liberara. Por eso les aclara todo lo que hicieron. Más aún dice, vosotros negasteis al santo y al justo. Recordar, estos eran palabras con las que se mencionaba a Dios en el Antiguo Testamento. Pedro está preparando su discurso, primero haciéndoles ver su responsabilidad en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entregasteis, lo negasteis. ¿Sí? Dice, más aún, negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se hiciera un homicidio. Lo cambiaron totalmente. Más aún, lo mataron y Dios le resucitó. Dice, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, les hace ver Pedro, de alguna manera, que lo que había sucedido se lo resume diciéndoles o haciéndoles ver que lo sobrenatural viene desde antes y que como consecuencia por la fe en este ha sido la sanidad de Dios. Entonces vemos nuevamente que la fe es la importante aquí, ¿sí? Y ahora les llama la atención y les hace ver que todo eso no era nuevo. Debieron saberlo, vivirlo y gozarlo. Entonces les dice, más ahora, hermanos, bueno, no somos nosotros, fue el Señor. Y por la fe en el Señor es que se dio esto. Y dice en esta segunda parte del discurso, en donde Pedro les explica la sanación del Evangelio para salvación. ¿Sí? Ya les dijo quién había sido el autor de esta sanación. Dice, ahora hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, tanto ustedes como los gobernantes. Dice, ignorancia, Pedro quiere excusarlos, porque había ya sido profetizado lo que iba a suceder, ¿sí? Y entonces Pedro les empieza a esclarecer toda la situación que debieron ellos haber sabido. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado. Cuando les dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, les está recordando ya, el Dios del pacto es quien tuvo que ver
con a quien matar. ¿Sí? A veces, hermanos, por ejemplo, los judíos sabían quién era el Dios del pacto y sabían cuál era el pacto y anhelaban ver las consecuencias de este pacto cumplido. Y por eso Pedro les recuerda esto y les dice: por ignorancia, qué triste que a nosotros se nos recordara por esto. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios completa, la revelación completa, y por falta de estudio o de profundizar en ella, dejamos de gozar o dejamos de cumplir muchísimas cosas de las que somos objeto de privilegio por parte del Señor, o responsabilidades que el Señor también nos ha dado. Qué triste que se nos diga por ignorante. Casi no usamos esa palabra, porque hasta ofende en esta área como cristianos. Es que por ignorante, también yo, ¿no? Por ignorante, yo me doy cuenta en los exámenes, cuando me preguntan: debí haber sabido esto. Pero cada uno de nosotros, aunque no esté siendo calificado por un maestro, también tenemos responsabilidades. Sí, qué triste sería que se nos reconociera como ignorantes en la palabra de Dios. Y tristemente vemos en nuestra vida diaria que por ignorancia dejamos de cumplir. Sí, Pedro les recuerda esto. Dice: hay ignorancia en ustedes y sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado. Ellos deberían de haber reconocido al Señor Jesucristo como Mesías, no lo hicieron, ¿sí? Y dice Pedro, por boca de todos sus profetas, ustedes sabían que Jesucristo debía de padecer. Así que arrepentidos. Isaías era uno de los profetas de quien más estudiaba. Y Pedro saca citas de Isaías, porque Isaías habla de este siervo que iba a sufrir. En el versículo 13 nuevamente de este capítulo dice: ha glorificado a su Hijo Jesús. Esta palabra hijo es pais, pero también es traducido como hijo, hija o siervo. Entonces, para ellos que conocían el hebreo, esta palabra les hacía recordar que como siervo lo profetizó Isaías. Capítulo 52, 13 al 53, 12, lo aprendí así. Todo eso habla del siervo sufriendo. Y aquí les está recordando: ustedes conocen del Mesías que iba a sufrir. Y entonces, aunque se traduce en Reina Valera como hijo Jesús, en el versículo 13 también se traduce como siervo. Y vuelve a retomar acá en el versículo 18 que Jesucristo había de padecer. Entonces les recuerda que esto ya estaba profetizado, ya lo habían dicho los profetas, ¿sí? Y entendiendo eso y viendo ahora lo que hay como consecuencia de tener fe en él, dice: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cómo eran judíos, seguidores de Dios? ¿A qué se iban a convertir? Entonces aquí les está llamando a arrepentirse de esta falsa profesión de fe que estaban llevando a cabo, siguiendo a un Dios que ya era un Dios que ellos habían formado en su mente, porque no era el Dios de las Escrituras. Muchas veces nosotros así asistimos a las congregaciones, leemos de la palabra de Dios, pero seguimos a un Dios que nosotros moldeamos a nuestra necesidad. No es el Dios de la Biblia.
De hecho, platicábamos, por ejemplo, con personas sobre el Evangelio, y generalmente las personas, cuando se les habla de Dios y se les dice que hay que arrepentirse de lo mal que somos, dicen, no, es que yo no soy tan malo. Y nosotros también, si nos preguntan, no, yo no soy tan malo el otro, olvidándonos que necesitamos de un Salvador, porque todos merecíamos el infierno, y que ese Salvador es una realidad constante en nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, Pedro aquí les dice, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, les está diciendo la promesa que el Señor les hizo, está por cumplirse. Lo que necesitan es tener fe, reconocerse que le han ofendido. Y más aún, ellos sabían dónde le habían ofendido porque conocían la ley. Y dice, bueno, esos van a ser borrados sus pecados si confían en el Señor Jesucristo. En pocas palabras, dice, si ustedes hacen esto, pues muchos autores aquí luchaban, porque dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, si los judíos hubieran creído, se establecería el reino de Dios prometido. Hay quien dice, sí, pero ya estaba el Señor, ya conocía el Señor que no se iba a dar. Pero de todos, la propuesta del Evangelio se les estaba haciendo por parte de Pedro. Aunque sabemos que el pueblo judío, por su dureza de servicio, no iba a aguantar, no iba a aceptar. ¿Sí? Y entonces dice, y él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Simplemente vuelve a recordarles cómo iba a ser el establecimiento del reino, y en este caso del que iba a reinar ese reino. Y entonces les vuelve a recordar todos los profetas, o la mayoría de los profetas, que habían hablado de esto, de donde había salido el poder para curar y el valor para compartirles estas buenas nuevas a este grupo de personas. Y les dice, Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Les recuerdo quién iba a ser, por qué iba a ser este que va a venir en nombre del Señor a cumplir sus promesas. Y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y después vuelve a decirles, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, les estaban diciendo, ustedes son objetos de privilegio. El Señor les prometió y el Señor está cumpliendo, lo ha cumplido con la venida del Hijo de Dios, del siervo sufriente. En este momento se está cumpliendo. Acéptenlo para que gocen de estos tiempos de refrigerio. Y les aclara que para llevarse a cabo esta promesa tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que resucitar y estar hasta el momento de establecer su reino en la tierra. Hermanos, nosotros esto lo conocemos porque tenemos toda la palabra de Dios, hemos visto Apocalipsis, hemos visto diferentes comentarios que ha hecho a través de sus cartas Pablo, Pedro, Santiago, ¿sí? Y entonces sabemos a lo que se está refiriendo. Ellos quizá no, pero de todos modos les estaba diciendo Pedro, todo lo que se profetizó se cumple y está por cumplirse.
conviértanse, arrepiéntanse. ¿Sí? Y entonces, pues habla de esa promesa hecha a Adán en Génesis, cuando le dice que a través de sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Se están dando. Y aclara a vosotros, primeramente judíos, recordar a vosotros, cuando les dice varones israelitas, se está refiriendo al pueblo judío. Dice Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este nuevo pacto, del cual Jeremías nos aclara y nos habla de esta transformación del corazón de piedra por uno de carne, por uno vivo, se está llevando a cabo. Ahora, nosotros sabemos que el Señor es quien guía, quien en su soberana, pues en su soberanía, en su soberana voluntad, hace y decide. Diseñó de esta manera que se dieran las cosas con su creación. Entonces, vemos aquí que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, pues se encontró, no por casualidad, con este cojo y le dio el poder para ser sanado. Sanó, y así como hubo 3,000 nuevos creyentes, aquí están nuevamente con valor, guiado por el Señor, exponiendo el Evangelio. Bueno, ese Dios que guió a Pedro para estos 12 eventos, mora en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sellado. Tenemos la capacidad para ser esos soldados, esos discípulos del Señor Jesucristo, esos embajadores. Se nos habla de cierta responsabilidad en las cosas negativas para el pueblo judío. Dios, pudiendo establecer su reino sin necesidad de nosotros, se goza por alguna razón. En su gracia ocupa gente limitada como nosotros para la extensión y expansión de su reino. Está en nosotros. ¿Queremos obedecer o no obedecer? Pero también cabe la pregunta, ¿en realidad sientes que Dios mora en ti? ¿O en realidad no crees que Dios mora en ti? Si Dios no mora en ti, es que no estás sellado con el Espíritu Santo, no eres su hijo. No eres su hijo.